Muy buenas noches. El cuento de hoy nos llega desde España. Lo escribió un hombre que se llama Bernard Clavel en un libro maravilloso que se llama Leyendas de montañas y bosques. Se llama La perla del bosque. El viejo Gomara era un hombre muy misterioso. Vivía en una casa grande y achaparrada, al lado del bosque. Solo una puerta baja y dos ventanas estrechas se abrían en esa fachada de piedra gris que hacía pensar mucho en el muro de una prisión. Cuando un visitante se presentaba, el viejo Gomara salía y le hablaba desde el umbral, o recibía al intruso bajo un cenador que se encontraba en medio del jardín. Se decía que era rico y que quien se casara con su hija heredaría una buena fortuna. Ya se había presentado varios pretendientes, pero el viejo avaro los había despedido rápidamente diciendo, abro comillas, Teresa se casará con un muchacho que no quiera únicamente mi dinero. Y tratándose de codicia, yo sé bastante. Tengo olfato, los huelo a 10 leguas. Cierro comillas. Como el viejo no era de aquellos con quienes se puede discutir, nadie había intentado jamás insistir. Pero los pretendientes que miraban a la bella Teresa cuando su padre la acompañaba el domingo a los oficios eran cada vez más numerosos. Mas sucedió que un buen día ya no se volvió a ver a Teresa. El padre dejó entender que estaba enferma, pero como no había llamado a ningún médico, al cabo de algunas semanas, la gente comenzó a preguntarse si el viejo no la tendría secuestrada. Se pensó vagamente en alertar a las autoridades, pero nadie se atrevió a hacerlo. Por otra parte, había en el pueblo un muchacho llamado Federico, conocido por todos porque era a la vez el más bello y el más pobre. Se empleaba en calidad de jornalero para talar árboles y para rozar. Él también deseaba pedir la mano de Teresa, no por el dinero del padre, sino porque estaba muy enamorado. Jamás había osado aproximarse ni al viejo Gomara ni a su hija. Pero desde el día en que ella desapareció, sufrió hasta tal punto que pronto perdió el apetito y el sueño. Cada noche se iba a rondar alrededor de la casa del viejo abad, siempre a la espera de alguna llamada de aquella que él creía encerrada, pero la casona permanecía silenciosa. Después de algunas semanas, cuando ya no pudo más, Federico, sacando fuerzas de flaqueza, llegó una mañana y llamó a su puerta. ¿Qué quieres?, le preguntó el viejo. ¿Trabajo? No te necesito por ahora. Toda mi madera ya está recogida. Ruborizándose, con la voz temblorosa, el muchacho respondió: No, señor Gomara, lo que vengo a pedirle es la mano de su hija. El anciano comenzó por estallar en una enorme carcajada que le surcó el rostro flaco y arrugado. Luego, deteniéndose estupefacto, dijo: ¡Qué cosa, qué cosa! ¿Será que por casualidad? Se calló luego. El muchacho, muy intrigado, se preguntaba
¿qué podría estar pasándole por la cabeza al viejo, quien, después de meditar durante un largo rato, declaró: «Después de todo, tú eres un muchacho honrado y trabajador. No tengo nada que reprocharte. Y creo que accedería a tu petición si mi hija estuviera aquí. Desgraciadamente, como ya tenía bastante con tantos pretendientes que no querían más que mis economías, la mandé a vivir al bosque. Si la encuentras y si ella te ama, con gusto les daré mi bendición». De repente, loco de alegría, Federico, quien conocía el bosque mejor que nadie, salió corriendo como si un enjambre de avispas lo fuera persiguiendo. El viejo lo vio desaparecer y se dijo que ese muchacho seguramente haría feliz a su hija. El joven leñador corrió hasta llegada la noche sin encontrarse más que con los animales que siempre veía cuando iba a cortar leña. A cada uno de ellos le preguntó: «¿No has visto una muchacha morena muy bella?». Y los animales, sorprendidos, negaban con la cabeza. Federico pasó la noche bajo un roble y, con los primeros rayos del sol, continuó buscando. Como no había llevado nada para comer, tuvo que contentarse con unos cuantos hongos y unas pocas castañas. En realidad, el hambre lo atenazaba mucho menos que su deseo de encontrar a aquella bella muchacha. Cuando llegó a la hondanada de un valle en donde la vegetación era muy tupida y en donde brotaba una fuente que él conocía por haber calmado allí la sed, Federico se halló súbitamente en presencia de un gigante con el que se había encontrado algunas veces. «Buenos días, gigante», le dijo. «¿Tú también tienes sed?». «No, tengo deseos de bañarme. ¿Y tú? Apareces en buena hora». «Puedo ser muy fuerte, pero no alcanzo a mover esta roca». «¿Y qué quieres hacer con ella?». «Quiero obstruir el curso del arroyo. Así, con el agua detenida, podré hacerme una muy buena bañera». El gigante se reía con su vozarrón, que parecía salir de una enorme barrica. «Sucede que tengo prisa», dijo Federico. «Busco a una muchacha que se llama Teresa. ¿No la has visto?». «No, pero si me ayudas te haré una indicación que tal vez pueda servirte para encontrarla». Entonces los dos se pusieron a empujar la roca, que no pudieron ni siquiera despegar. «Necesitamos una palanca», dijo Federico. «¿Una palanca? ¿Qué clase de animal es ese?». «Como tú eres fuerte, ve a arrancar el tronco de un árbol y así verás que es una palanca». El gigante, que era más fuerte que astuto, arrancó un fresno cuyo tronco estaba bien derecho, le quitó las ramas y luego, habiendo introducido un extremo bajo la roca, se apoyó en el otro extremo. La roca se movió, rodó pendiente abajo y se detuvo en medio del arroyo cuyo curso obstruyó. «¿Ves?», le dijo Federico. «Cuando uno reflexiona, no necesita ser muy fuerte». El gigante estaba tan feliz de haber descubierto la palanca que ya estaba hablando de desplazar todas las rocas de la región por el solo placer de verlas rodar. «Tú puedes desplazar lo que quieras, pero yo tengo prisa». «Está bien, debes seguir el arroyo y a una hora larga de aquí verás una gruta en donde está instalada una vieja desde hace algunas semanas. Tal vez ella pueda informarte».
Federico pensó que tal vez el gigante se había burlado un poco de él, pero como estaba apurado y no tenía itinerario preciso para su búsqueda, decidió seguir el curso del arroyo. El camino estaba fácil de seguir porque, a causa de la roca, el agua casi no corría, y el muchacho se dijo que haría falta mucho más de una hora para que la bañera del gigante se desbordara. Cuando tuvo a la vista el acantilado en donde se abría la entrada de la gruta, vio de pronto, en la ribera, a la vieja, que se lamentaba diciendo: «Dios mío, se acabó el agua. ¿Qué podré hacer?». «No se preocupe», le dijo Federico. «En unas cuantas horas el arroyo volverá a correr». La vieja lo miró sin comprender. Entonces él tuvo que explicarle lo que había sucedido en la parte de arriba. Una vez que lo hizo, le preguntó: «¿No has visto usted a una muchacha morena muy bella que se llama Teresa?». La mujer reflexionó un momento y luego le preguntó: «¿Estás verdaderamente enamorado de esa niña o es la fortuna de su padre lo que codicias?». «No me importa el dinero. Tengo un par de brazos fuertes y soy capaz de hacer feliz a una mujer sin que ella me dé otra cosa distinta de su amor». «Muy bien, muéstrame de qué eres capaz. Y si eres sincero, tal vez el cielo te ayude a encontrarla». Aunque Federico trató de obtener una explicación, la vieja se negó a decir otra cosa. Pasaron algunos días durante los cuales el joven derribó y cortó una gran cantidad de árboles que apiló en el fondo de la gruta. Ya comenzaba a preguntarse cuánto tiempo duraría esta prueba, cuando hacia el final de un día especialmente penoso a causa del calor pesado y sofocante, estalló una terrible tormenta. Cuando el primer trueno rasgó el silencio del bosque, Federico se encontraba cerca de la vieja, quien, aterrorizada, se precipitó en sus brazos. La apretó con fuerza contra él para tranquilizarla, y una vez hubo aflojado su abrazo, vio que se había metamorfoseado. Ya no era vieja y fea, sino muy joven y muy bella. «Sí», dijo, «yo soy aquella a quien buscas. Pero no tenía derecho a decírtelo. Para liberarme del hechizo con que mi padre me había embrujado, debías abrazarme inopinadamente, o sea, genuinamente, y solo por bondad del alma. Pero puedo decirte ahora que yo también te amo desde hace tiempo». «¿Le habías hablado de esto a tu padre?». «No», respondió, «solo le había dicho que aquel a quien amaba nunca se atrevería a venir a pedir mi mano». «Era un poco cierto», reconoció el joven. «Si no hubieras desaparecido, tal vez nunca me habría atrevido». Regresaron al pueblo acompañados por el buen gigante, quien quería a toda costa ser padrino de matrimonio y quien le ayudó a Federico a construir, cerca del bosque, una casa magnífica en la cual vivieron felices, rodeados de numerosos hijos. Colorín colorín, este cuento llegó a su fin. ¿Quién les ha narrado este precioso texto? Lucidia Benítez Vargas, que es mi nombre. Ahora vamos a hablar un poco del alma y de los bosques. En el alma humana, o en el psiquismo, el bosque es el símbolo del inconsciente. De hecho, todo lo que ocurre en un bosque, ya sea en los cuentos, en los mitos, en las leyendas, hace referencia a lo que pasa en el inconsciente, aquello con lo que sufre el ser humano, aquello que le es miedoso o con lo que es terrorífico encontrarse.
aquello a lo que el ser humano le hace resistencia para no ver, porque es peligroso, porque es oscuro, porque allí hay tinieblas. Pero también en un bosque hay hechiceras, hay gigantes, hay duendes, hay hadas. Y entre tanta oscuridad, también pueden haber árboles que te hablan y luces que te guían. Pueden haber también tesoros y perlas, como en el cuento de hoy, por ejemplo. Pero aunque muchos tengan miedo ir hasta el bosque, o sea, hasta las profundidades de su inconsciente, miremos que allí, ante tanto horror o ante tanto dolor, allí también se encuentran las respuestas para vivir lindo y maravilloso en la vida. Para vivir, no para sobrevivir, sino para vivir. Allí está también la medicina que buscan las personas. Por eso hay que ir a hacer trabajos camino al inconsciente, para sacar a la conciencia aquello que hay allí y luego realizarse plenamente. Es eso lo que habita en el inconsciente o en los bosques. A veces aparece la hechicera a la que muchos temen y a veces esta representa la madre, nuestra madre. Quizá representa una parte de esa maldad que desde niños percibimos en esa mujer que nos dio la vida. A veces también pueden aparecer hadas madrinas, que quizá representan también esa otra parte de la madre, la buena, la madre del amor y la madre del orden y del límite. Entre tantos asuntos que encontramos en el bosque, vamos a encontrar aprendizajes. Por eso los bosques es un símbolo constante que aparece en los cuentos, en los mitos y en las leyendas. Miremos en este caso qué hay aquí sobre este cuento, porque también el autor nos da algunas líneas donde él encuentra como repetitivo los temas de este cuento. Lo culminamos y luego les dejo las preguntas a reflexión de cada uno de ustedes para que se piensen qué hay allí en su propio bosque. La aventura de Teresa, abandonada en el bosque por su padre, el viejo Gomara, es un tema frecuente en las leyendas. En Nepal también dejaron a 7 hermanas para que se perdieran en la espesura. Su historia es muy similar a la de Pulgarcito, que todos ustedes conocen, porque fue la más joven quien la salvó. Pero con mucha frecuencia, antes de que aparezca el niño perdido, deben llenarse varias condiciones. Federico trabajó para el gigante y abrazó a la anciana. Estas eran las tareas que debía llevar a cabo para cumplir sus propósitos. Si hubiera fracasado, Teresa nunca habría recuperado su juventud y su belleza. El cuento de los hermanos Grimm, los 2 hermanos, relata cómo una niña fue puesta a prueba. Para recuperar a sus hermanos tuvo que guardar silencio durante 7 años. Mira que nos va nombrando ese montón de cuentos donde habitan temas similares. Un rey y una reina tenían 12 hijos, pero el padre hubiera querido tener una hija. Formuló entonces una cruel promesa: sacrificar a todos los muchachos con tal de obtener una niña. En cuanto nació su hermana, los niños, a quienes su madre había prevenido sobre las intenciones del rey, escaparon al bosque y se instalaron allí en una casita, en la parte más profunda de la floresta. En el palacio, su hermana crecía. Un día descubrió 12 camisas. Intrigada, interrogó a la reina, quien le contó la triste historia de sus hermanos. La muchacha se fue en su búsqueda, los encontró y se quedó con ellos. Por desgracia, esa vida apacible duró muy poco tiempo. Una mañana, mientras se paseaba por el jardín, la princesa cortó 12 lirios. Inmediatamente sus hermanos, convertidos en cuervos, salieron volando. La casa y el jardín desaparecieron, mientras una anciana, que surgió súbitamente, le dijo: si quieres volver a ver a tus hermanos, tendrás que quedarte muda durante 7 años y no podrás reír nunca. La desgraciada se puso a hilar, decidida a no hablar durante 7 años.
Algún tiempo más tarde, un príncipe que cazaba en el bosque la vio y se casó con ella. Este matrimonio desencadenó la cólera de la reina madre. Una moda no era digna de su hijo, así que durante muchos años utilizó todos los medios para desacreditar a su nuera. Era tan obstinada que logró sus fines. La joven, que ni siquiera trataba de defenderse, debía ser quemada viva. La tarde del suplicio, mientras las llamas lamían ya sus vestidos, 12 cuervos se posaron cerca de la hoguera y se metamorfosearon en 12 jóvenes. Así, la muchacha fue liberada por sus hermanos. Los 7 años de prueba acababan de pasar. He aquí, en unas pocas líneas, el autor Bernard Clavel nos trata de contar cómo en otros cuentos similares narran temas que parecen ser comunes a este que él está contando a cabo a la trama, pues. El asunto con los bosques es que allí se maneja mucho un tema y que lo nombra mucho este cuento, es la metamorfosis. O sea, la transformación, el cambio de formas. Por eso les digo, allí una hechicera, realmente la hechicera del bosque no es realmente la hechicera del bosque, es tu madre o tu abuela. Que serán los árboles, que serán los duendes, y así, que serán los gigantes. Y esa es la pregunta que quisiera dejar hoy. En tu propio bosque, si tú tuvieras que entrar a un oscuro bosque, a las profundidades de ese bosque, ¿cómo sería tu bosque? ¿Cómo lo pintarías? ¿Lo pintarías con telarañas, oscuro? ¿Lo pintarías muy espeso? ¿Lo pintarías llenos de flores? ¿Le pintarías gigantes, hechiceras, duendes, tesoros, enanos? ¿Qué le pintarías tú? ¿Le pintarías cuevas? Cuevas como símbolo además del vientre materno, de esa primera casa donde viviste. ¿Le pintarías aguas? ¿Cómo le pintarías las aguas? ¿Encontrarías allí riquezas? ¿Qué riquezas encontrarías? ¿O cuáles serían los problemas que tendrías que solucionar tú en tu bosque? Ahí les dejo para que reflexionen y recuerden que quienes han narrado esta maravillosa obra es Lucidia Benítez Vargas, con mucho amorcito, con mucho corazoncito, y hasta una próxima ocasión.